Fray Antonio Alcalde y Barriga está inspirada en este espíritu de colaboración. Y uno de los acuerdos que se han signado es precisamente que año con año se dicte esta cátedra que nos recuerde los valores, el humanismo y sobre todo el profesionalismo que deberemos de observar los que ejercemos la acción en las estrategias de la salud en el país. Esta noche, siguiendo los pasos y la filosofía de Fray Antonio Alcalde y Barriga, él hablaba que el dolor es una de las dimensiones humanas más entrañables que pueden acercar en lo más íntimo con el ser humano. Esta noche me permitiré, gracias al honor y el privilegio de la Universidad de Guadalajara, hacer algunos enunciados sobre el dolor y el sufrimiento desde la medicina. La Academia Mexicana de Cirugía, consciente de su lema, el arte de la cirugía en beneficio de la salud, es una institución que ha abrazado el compromiso de manejar y de combatir la existencia del dolor. Algunas veces podemos curar, algunas veces podemos paliar, pero siempre podemos consolar. El dolor insiste en ser atendido. Dios nos susurra nuestros placeres, pero siempre habla a nuestra conciencia, pero nos grita en el dolor. El dolor es el altavoz que utiliza para despertar a este mundo cada vez más sordo. El dolor y el sufrimiento suelen interrumpir el ritmo armonioso de la vida y de las personas, provocando siempre una conmoción existencial. No pocas veces se presenta como escándalo de la razón y dura prueba para el alma, sobre todo si se trata de un dolor que se padece injustamente. El sufrimiento en medicina y el dolor es un tema que deberemos los médicos afrontar permanente y perennemente. Hay que reflexionar sobre él, tratar de entenderlo como una necesidad del corazón y un imperativo de la razón, y para el creyente de la fe o no. Analicemos cómo es que el hombre ha abordado la historia del dolor. El dolor va intrínsecamente inherente desde que el hombre ha estado en la faz de la tierra. Fernando Savater señalaba: como nadie es capaz de saberlo todo, no hay más remedio que elegir y aceptar con humildad lo mucho que ignoramos. Y en dolor, pese a que lo hemos estudiado, los facultativos todavía estamos muy lejos de poder entender este extraordinario fenómeno que es un salvaguarda de nuestra existencia y es una alarma que nos invita a que fijemos nuestro espíritu, conciencia y conocimiento en abatirlo. Ya Albert Schweitzer, un franco-alemán, señalaba: todos debemos morir, pero si se puede salvar los días de la tortura, en lo que se siente, pero como un siempre gran privilegio, es evitar el dolor. El dolor es un amo de la humanidad más terrible que la muerte misma. Los invito a esta reflexión
del mismo autor. La ética no es otra cosa que la reverencia por la vida misma y por la calidad de vida de ésta. Por lo tanto, deberemos de combatir el dolor. Es importante aprender que sin engaño y sin envidia se comparte. No hay que esconder las riquezas del conocimiento. Y es importante que siempre recomendemos los dones que ofrece la instrucción. El dolor y la respuesta al mismo es una combinación de factores culturales y sociales. Este no ha tenido el mismo significado a través de los tiempos y de las civilizaciones, y ustedes estarán de acuerdo. En todas las culturas, de todos los tiempos, el dolor ha sido siempre una preocupación dominante. Nadie escapa de su influencia. Este representa la tensión más importante del hombre y los seres vivientes desde el principio de la historia. Es importante saber que hablar del dolor es una temática que ha enriquecido las áreas científicas, los conceptos humanísticos y se ha debatido en la filosofía de todas las épocas. Es, por supuesto, natural que el hombre se haya interesado en entender la naturaleza del mismo y haya hecho y siga haciendo incontables intentos por controlarlo. Es posible que el dolor en la clínica sea el síntoma más estudiado por ser el más antiguo, ya que representa una expresión del sufrimiento, pues existe desde que el hombre mismo está en la tierra. Desde el principio del nacimiento, la humanidad viene luchando contra el dolor. Es en la vida misma un acompañamiento innato. Es importante que el dolor lo consideremos como el más terrible de los señores de la humanidad. Adán, desde los conceptos bíblicos, fue sometido a un plácido sueño y luego, cuando Eva introduce a Adán en el pecado, ambos reciben la sentencia bíblica: parirás con dolor. Adán lo generalizó a toda la humanidad cuando le dijeron: comerás con el pan y el sudor de tu frente, que fue conceptualizado como sinónimo del dolor, al parecer la gloria excelsa. El hombre desde el Pleistoceno tuvo diferentes épocas que le permitió vivir el dolor de una u otra manera. Es hasta el Holoceno en que la forma de manejar el dolor es con aquellos traumas que él recibía, como una de las primeras estrategias terapéuticas por reacción natural de la enfermedad, el guarecerse y el imitar los movimientos ante una lesión traumática. Pero el hombre, como decíamos, convivió con el dolor y luchó contra las adversidades del medio ambiente. Con esto, evitó zonas inhóspitas, compartió las cavernas con las bestias y huyó del bosque en llamas, y en otras ocasiones quedó inmovilizado por el diluvio. El indescriptible medio y el miedo a la angustia, la amargura y el dolor en que ha estado expuesto durante miles de años el individuo. Los hallazgos prehistóricos nos muestran que el individuo, en todos los tiempos, el dolor ha estado unido a los huesos. Se han evidenciado en estos hallazgos antropológicos descalcificaciones, fracturas, hipertrofias, infecciones, tumores, cráneos deplanados.
pinturas y esculturas rupestres han representado la muerte, el parto, las heridas o el dolor. Sin embargo, el dolor ha representado una conceptualización filosófica y teológica. Y ante la impotencia de combatirlo, el dolor ha sido un medio de tratar de purificar las penas y considerarse como una expiación de las culpas históricamente. Los significados respecto al enfrentar el dolor han estado desde la época en que el dolor ha sido una manifestación de posesión en el cuerpo por los demonios, o ha estado generado por un castigo divino, o bien ha sido resultado de un destino, o finalmente es una de las oportunidades para expiar y purificar nuestras almas y nuestros sentimientos. El hombre ha avanzado en las técnicas quirúrgicas desde los aspectos arqueológicos. Anterior a la época de Cristo, ya se tiene en las culturas egipcias e incas hallazgos de cráneos con trepanaciones, y uno de los primeros fármacos que tuvieron una intención para la liberación del dolor 2500 años antes de Cristo fue el empleo de la cocaína. El hombre primitivo creía que el dolor estaba localizado en el cuerpo, que lo causaban los demonios o los humores malignos. ¿Cuán lejos de esta realidad? Los egipcios y los mesopotámicos, si bien es cierto, lo percibían como un castigo de los dioses, ellos acuñaron el tema de dolor en inglés. Tepoen en latín significa castigo, y ellos consideraban que radicaba en el alma. ¿Cuál es la concepción del dolor en cuanto al budismo? El dolor se consideraba como una frustración de los deseos y por lo tanto debiera también localizarse en el alma. Pero el dolor es una expresión de un sufrimiento físico, todavía no conceptualizado desde el punto de vista fisiopatológico. Hubo necesidad que transitaran los siglos para que en Sumeria, 4000 años antes de Cristo, empezaran a establecerse algunos conceptos farmacopeicos que permitieran contribuir a controlar este dolor, y empezaron ellos a buscar la dormidera como una de las opciones. Esta es la primera referencia del empleo del opio. La dormidera, como todos lo conocemos hoy como la amapola, es una extraordinaria flor que por las características nos habla o nos invita a la vida, a la alegría, al color, pero que su efecto es fundamentalmente terapéutico cuando está perfectamente bien administrado. Ya en la época de florecimiento de la Mesopotamia, era importante que un médico señalara en realizar exorcismos para aliviar el dolor. Esto es importante saber, que desde entonces las hojas de mirto que se utilizaban tenían propiedades analgésicas, y esta hoja de mirto sería el precursor primitivo de lo que hoy conocemos como el ácido acetilsalicílico. Sin embargo, todavía el dolor se seguía considerando como una causa de origen divino en cuanto al castigo. Todos ustedes saben que en Mesopotamia florecieron los esfuerzos científicos y legales por regular el ejercicio de la antigua medicina, y los primeros datos
para tratar de regular una sociedad civil articulada que respetara las leyes. ¿Qué mejor creación que el Código de Hammurabi, donde ya señalaba la trascendencia de combatir el dolor? Estos fueron fundamentales y registrados en esta gran columna, en el cual se labraban los principios de este antiguo país que permitían una regulación que nos permitiera manejar a una sociedad y automodularse. Finalmente, es Siria quien empieza a hacer algunos avances en cuanto al conocimiento anatómico y empieza a detectar, más que por investigación, por hallazgo, el hecho de que la compresión de las ambas carótidas producía transitoriamente una isquemia cerebral si no causaba la muerte por un paro vagal, y que ofrecía una alternativa comatosa que le permitía el alivio del dolor. Por supuesto que la antigua China tenía extraordinarias posibilidades y fueron pioneros en su tiempo. Y si bien es cierto, la conceptualización en el manejo del dolor estaba en un desequilibrio del yin y el yang, y que ellos consideraban que estaba en el corazón, ya ofertaban algunas plantas medicinales que eran suficientes como para mitigar la mayoría de los dolores. Pero es hasta Hipócrates, 400 años antes de Cristo, en que aparecen los conceptos de terapias del dolor y el manejo de hierbas analgésicas como la mandrágora y la amapola, que en forma conjunta ofertaban la mejor posibilidad de tratar este dolor. La medicina hipocrática, sin embargo, tenía muchas connotaciones religiosas e ideas arcaicas, como todos nosotros lo sabemos. En Grecia, el dolor y el sufrimiento estaban presentes ya en sus grandes obras de teatro: el drama, la tragedia, la mitología y, por supuesto, los exiguos adelantos en la medicina. Esquilo, ustedes recordarán, en el relato de Prometeo por traicionar a los dioses y darle la posibilidad de pensar y sabiduría al individuo, cada noche bajaba un ciervo y devoraba ese hígado, y este hígado constantemente se replicaba. Fue este un castigo divino que nos muestra al individuo con un sufrimiento continuo por este desafío. Laconte es uno de los principales líderes internacionales desde la época de estas historias, en que está representado el sufrimiento del dolor a través de las serpientes. Esta es una de las obras más reproducidas que se invocan en la actualidad. En forma simplista y en la evolución, permítanme ir hasta Platón y Demócrito, en que referían que el dolor era una intrusión de partículas en el alma, que para ellos estaba en el corazón. Sin embargo, Aristóteles, fíjense bien, Aristóteles era el primero en plantear que el dolor era una verdadera alteración del calor vital del corazón, pero que ésta estaba determinada por el cerebro. Y empezó a hacer algunos acercamientos primitivos ante la posibilidad del sistema nervioso central. Sin embargo, Herófilo y Heréstato fueron los que notaron que era verdaderamente el cerebro el centro regulador del sistema nervioso. Desde entonces describieron la función de los nervios periféricos y fueron capaces de dividirlos entre los sensitivos
y los motores. Galeno fue más allá y lo definió como una sensación originada en el cerebro. Sin embargo, vean ustedes que es hasta 1628 en que Harvey, al describir la circulación sanguínea, retoma el origen del dolor y lo vuelve a centrar por alguna razón en el corazón. Sin embargo, ya había un antecedente antes. Fíjense ustedes, Descartes aportó el concepto en que el dolor viajaba por finas hebras, que eran los nervios aferentes y deferentes, y fue capaz de crear esta figura clásica y universal en el cual correlacionaba que el estímulo era una respuesta a una agresión externa que producía una respuesta de retracción integrada a nivel central en el sistema nervioso. Es Roma en que empieza a complicar el concepto del dolor, ya no solamente como una respuesta, sino que empieza a correlacionarlo con un fenómeno de inflamación y empieza a trabajar en las teorías de los nervios, la médula, y que de lo que pensaban que era el centro del cerebro, consideraban que eran erróneos. Tuvieron que retomar la filosofía de Herófilo y de Euráclito para poder descartar algunas teorías. Y ya Galeno de Pérgamo introdujo conceptos acerca del dolor que persistieron casi por 15 siglos. Él elaboró una compleja teoría de la sensación y describió 3 tipos de nervios relacionados con la transmisión sensitiva y motora. Mas, sin embargo, este verdadero hallazgo fue en un momento dado rescatado y sus trabajos fueron tratados por Galeno y estableció, en cierta manera, con la anatomía que él tenía, la del cerebro y de algunos pares craneales que empezaron a definir. La Edad Media, si bien se consideró como una época obscurantista, no es del todo cierto. Es importante señalar que, si bien es cierto, existían las teorías teocráticas en cuanto al dolor, como una penitencia, como un sentimiento de las clases bajas, se comenzó a ver el dolor, como una forma de purificación del alma a través de la flagelación, y es ahí donde proliferan el arte, la pintura de esta época en la cual nos hablan de precisamente el dolor y el sacrificio como una forma de purificación. Pero si analizamos otro contexto en otra área geográfica, ya en Arabia, en Avicena señaló, al ser uno de los considerados príncipes de los médicos, que tuvo una extraordinaria y prolífica producción científica, describió ya 15 síndromes dolorosos, pero que estos estaban relacionados con el frío, con el calor, con el ejercicio y los masajes, así como el empleo de drogas para el manejo del mismo. Es de destacar que el mismo Renacimiento conlleva para la historia grandes avances. La anatomía empieza a describirse en forma mucho más efectiva, realista. Leonardo da Vinci es uno de los grandes personajes que contribuyen a esta consideración, y él planteó que los nervios eran las estructuras tubulares capaces de transmitir las sensaciones y considerar nuevamente al cerebro como ese centro de las sensaciones. Si hacemos una síntesis, desde el punto de vista teológico, el dolor ha sido de diferente significación para diferentes disciplinas. Para el hinduismo significaba las malas acciones. Para el budismo, la pasión, la ansiedad
y el egoísmo. Para el islamismo, la oposición a la palabra de Dios. Para las culturas africanas, a los delitos cometidos en sociedad. Y para el cristianismo, el pecado original. ¿Cuán lejos de la realidad estaban todas estas doctrinas o filosofías? Avicena escribió el gran canon de la medicina y fue el capaz, insisto, en crear toda una metodología para evaluar los primeros 15 síndromes dolorosos y su manejo. Sin embargo, siguiendo con este avance del Renacimiento, fundamentalmente con Leonardo da Vinci y Andrea Vesalius, pudieron cambiar las cosas. Si bien es cierto, en la Edad Media no hubo avance significativo en la terapia del dolor, tampoco en el Renacimiento lo hubo. Pero lo que sí es cierto que en el siglo XVII, los médicos siguieron insistiendo en las teorías aristotélicas. Sin embargo, fíjense ustedes, Descartes se adhería a la filosofía galolénica, que consideraba como el cerebro a un centro de las sensaciones y creía que los nervios eran las finas tubuladuras que conectaban las fibras con las sustancias del cerebro. Es ahí en que empiezan las aportaciones del siglo de oro de la cirugía, con el soporte y la protección de las AAA, el concepto y el empleo de la anestesia, el descubrimiento de la antisepsia y, por supuesto, de los antibióticos. Se destacan los avances de la anatomía de los centros nerviosos, se empieza a avanzar en la fisiología del sistema nervioso y se continúa en la experimentación con nuevos medicamentos como el óxido nitroso y el gas con intensas propiedades analgésicas. Es para el siglo XIX que la fisiología es aceptada y se convierte como una ciencia experimental. Se describen las raíces dorsales y se contribuye en la descripción del sistema integrador en la transmisión del dolor. Vean ustedes cómo se trataba de manejar el dolor ante un acto quirúrgico. Con un paciente con la anestesia enzimática a este individuo, cerrándolo, presionándolo para que no se moviera y se pudieran articular los esfuerzos, pero ya acompañándose con algunos gases, como el óxido nitroso, un gas hilarante que ustedes saben se descubrió y que era utilizado para eventos públicos de diversión, pero que producía inconsciencia y permitía la extracción de algunos órganos o estructuras del organismo. Pero el gran descubrimiento viene como el cloroformo, como un agente anestésico, que era de fácil uso y que era una sustancia que ciertamente no estaba reglamentada. Pero es a principios del siglo XX y a mediados de este que hay importantes avances en la química y en la farmacología. Se puede llegar ya al procesamiento de la morfina como droga pura y aparece en el escenario del éter como un anestésico general a mediados del siglo. Esto llevó a la creación de una de las obras cumbres, como es el Triunfo sobre el dolor. Y ustedes recordarán el manejo inicial del dolor en estos anfiteatros por médicos franceses, pero que registra el cambio fundamental en el manejo del dolor y de la anestesia es William Morton en Boston, Massachusetts, en el cual, ante una gran comunidad, permite extraer una pieza dental sin dolor. Por otra parte, el doctor Crawford en Georgia empieza a extraer algunas tumoraciones de piel y la cocaína se hace de empleo generalizado
al describir sus virtudes como un analgésico local. Otro fármaco que contribuyó con mucho en el manejo del dolor fue el empleo del éter como un anestésico utilizado hasta casi 2/3 partes del siglo pasado. La heroína, pese a ser utilizada por los chinos como una sustancia complaciente, tuvo perfectamente bien un nicho de oportunidades para el manejo del dolor, y es Joseph Lister que con su contribución en la antisepsia viene a ayudar a revolucionar el manejo de lo que son ahora las heridas quirúrgicas. Ante el manejo de la antisepsia y de la analgesia, así como el dolor, empieza una nueva era para manejar el dolor. Con el conocimiento científico del dolor, llegan las armas para vencerlo y empiezan a adquirir nuevos significados. Desaparecen todas las teorías teológicas en cuanto al dolor. El descubrimiento por Morton permite considerar que el hombre es susceptible de controlar el dolor. Y esto significa un extraordinario progreso de la humanidad, más que toda la filosofía moral desde Sócrates a nuestros días. Estos avances significativos, que no viene el caso por el momento analizar, pero que finalmente están documentados y registrados en la historia, nos permite regresar al pasado. Ya nuestros indígenas peruanos utilizaban la cunca sacunca, que es una especie de coca que les permitía el manejo analgésico y anestésico con mucha eficiencia sin crear adicciones. La asepsia quirúrgica también contribuyó en el manejo de los analgésicos. El hecho de emplear estas terapias generaron otras opciones terapéuticas para el dolor, como son la termoterapia, la electroterapia, la hidroterapia y la misma radioterapia. Hoy, estrategias y alternativas terapéuticas para el manejo del dolor. La termoterapia es toda una disciplina y es un factor calorigénico en que puede ser aplicado por radiación, conducción o conversión para el manejo del dolor. La termoterapia tiene diferentes estrategias. Puede ser empleada con piedras, rayos infrarrojos, rayos ultravioleta, rayos gamma, con agua, con efectos de plasma calorigénicos. La moxibustión ha sido también una estrategia alternativa para el manejo del dolor, no necesariamente siempre eficiente, pero a veces útil. Y hay que voltear los ojos a la antigua China, en donde la conceptualización anatómica y de transmisión de señales es totalmente diferente a la anatomía conceptual y constructivista que nosotros tenemos. Y ustedes hoy más que nada conocen de la existencia de la acupuntura de más de 5.000 años de antigüedad, que tiene todo un códice para su implementación. El empleo de gases que nos han permitido poder sumir al individuo en la inconsciencia para que no sufra el dolor. Pero lo que verdaderamente ha innovado el control del dolor es la comprensión de la fisiopatología del mismo y los avances en la formación de profesionales a este tipo de padecimiento. Nos ha permitido tener verdaderamente avances con las teorías a través de Ward y Meltzer apenas en el año de 1965, en que se siguen considerando las teorías más acertadas en cuanto a las compuertas y los transmisores del dolor. Es también en el siglo XX que los aspectos de la rehabilitación abren un camino importante en aquellos pacientes que sufren del dolor por otras causas,
asociándose a otras estrategias como la psicoterapia y nuevas drogas analgésicas con menores efectos indeseables. Melzack, igual decíamos, describieron la sofisticada vía del dolor, sus localizaciones en los focos centrales, sus relevos y las respuestas, y establecieron la existencia del sistema nervioso central y periférico como determinantes en el manejo del dolor. ¿Qué mejor ejemplo de una de las patologías que mayor reto para el dolor representan son los padecimientos crónico-degenerativos y entre ellos el cáncer? Diferentes estrategias, diferentes opciones. Sin embargo, la verdadera innovación estuvo cuando el manejo de un analgésico estuvo al alcance de prácticamente toda la sociedad, como ustedes conocen, la aspirina, en el cual fue definida por Felix Hoffmann y comercializada por una prestigiada compañía que hasta ahora existe. De tal suerte que hacemos una síntesis desde los años 9000 años antes de Cristo, independientemente de la localización, independientemente de las épocas, los tratamientos del dolor variaron significativamente, pero todos ellos tenían un sentido de evitar este. Lo más importante es ver cómo el hombre, a medida que ha sido capaz de avanzar en el conocimiento, ha podido contribuir a manejar del dolor. Mas, sin embargo, pese a que el hombre ha avanzado en el manejo del dolor, hoy el dolor también puede considerarse como una cultura perfectamente de las áreas de la subcultura del urbanismo. El dolor se asocia a un acto de erotismo y se ha considerado toda una estrategia en el sadomasoquismo con una depurada técnica que lo que produce satisfacción es la provocación del dolor a través de diferentes flagelos, autoflagelos. Pero la verdad es de que en medicina tenemos que saber, quien entienda el dolor sabe medicina. Y la Academia Mexicana de Cirugía quiere entender medicina, sabe medicina y quiere atender al dolor para que esto no suceda. En esta época que nos ha tocado vivir, la segunda parte del siglo XX y los inicios de este siglo XXI, es un hecho incontrovertible que hemos tenido avances en los trasplantes, en la cirugía de invasión mínima, en la cirugía robótica, en el abordaje por edificios naturales. Sin embargo, la reflexión que nos debe de llevar, independientemente de las técnicas que realicemos, es que los médicos usan drogas muchas veces, las cuales poco conocen, en pacientes que conocen menos, para patologías que nada saben. Y esto ya fue descrito desde antes. Sin embargo, es importante recordar lo que ya Séneca señaló. El dolor está extendido en la tierra y en proporción infinitamente más vasta que la alegría. Quien crea que no ha sufrido, solamente tiene que tener un poco de paciencia para sufrirlo. La Academia Mexicana de Cirugía abraza el compromiso de que hoy ningún paciente no debe de tener ningún dolor. Y este deseo no solamente está ahí, sino es un compromiso que debemos de asumir en nuestra práctica cotidiana, independientemente de la terapéutica y o la especialidad que manejemos. Muchas gracias.